¿Cuántos han estado gozosos de poder ser parte de estos 10 años? Amén. Aleluya. Bueno, el poder ser parte de estos 10 años también tiene desafíos y tiene retos. El pastor Alejandro Herrera nos ha estado compartiendo el día de ayer, ha estado profetizando sobre Rocafiel, ha estado dando una visión, reforzando la visión que Rocafiel tiene, ha estado dándonos el paso a seguir y haciendo una linda palabra, una palabra muy hermosa. Yo quiero que me acompañen a leer el libro de Primera Tesalonicenses 5:23, que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos estar preparados, necesitamos tener enfocado nuestro corazón hacia dónde está nuestro objetivo de llegada eterna. Acá en Primera Tesalonicenses dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa que el que se encarga de santificarnos es Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos a la expectativa de que el Señor Jesucristo viene y viene pronto, entonces vamos a estar aguardándolo. Amén. Bueno, amados hermanos, el tema de hoy es importante y quiero compartir con ustedes un poquito acerca de esto. Cuando hablamos en 1 Tesalonicenses 5:23 acerca del espíritu, el alma y el cuerpo, estamos hablando de 3 áreas del ser humano que obviamente hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos seres espirituales a los que Dios nos ha provisto de alma, pensamientos, emociones y voluntad. Estamos contenidos en un recipiente que es el canal por el cual ejecutamos lo que hay en el alma. Amén. Entonces, un pasaje, cuando estaba leyendo la palabra del Señor y le estaba pidiendo al Señor una palabra para poder compartir esta mañana con ustedes, mis amados hermanos, el Señor ponía una frase muy linda que compartió nuestro hermano Rodrigo hace un par de domingos atrás, cuando él citaba el pasaje de 3 Juan en el versículo 2, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando Rodriguito estaba hablando acerca de prosperar tu alma, el Señor ponía eso en mi corazón, esa frase: prospera tu alma. Y entonces de eso quiero compartir el día de hoy. Entrando un poquito en contexto, en 3 Juan, del versículo 1 al 6, este libro de 3 Juan tiene 15 versículos, es bastante corto y está dividido en 2 partes. Una parte habla acerca de Gayo y otra parte habla acerca de otro personaje que no es igual a Gayo. Quiero compartir con ustedes la primera parte, que habla sobre los 6 primeros versículos. Y dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. He puesto en amarillo en la verdad porque quiero que esto atesoren en su corazón, por favor. El versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Amén. Aquí hay algunos aspectos que quisiera ver con ustedes, pero vamos a verlos más adelante. El versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Amén. La característica de Gayo, mis hermanos, en el versículo 3, 4 y 5, habla de un hombre que tiene un don de servicio. Es hospedador
y anda en la verdad. Un hombre, cuando tiene esta clase de dones otorgados por el Espíritu Santo, tiene el don de servicio, le gusta hospedar a la gente y anda en la verdad, obviamente no solamente va a hacer un trabajo físico y natural. Este hombre, cuando tiene un testimonio de vida y tiene un testimonio de la verdad actuando en su corazón, lo que va a producir en él es que cuando recibe visitas, no recibe visitas como un hospedador que simplemente quieren que sus huéspedes estén cómodos y estén felices y gozosos en el lugar donde se les ha recibido. No solamente llega el trabajo y el servicio a ese nivel, sino que cuando un hombre anda en la verdad y su corazón da testimonio de la verdad, tiene la capacidad de encaminar. Y en el versículo 6 podemos ver que Gayo era un hombre que encaminaba. Eso quiere decir ministraba. A todo el misionero, a todo el hijo de Dios que iba llegando, porque en ese momento se estaba expandiendo el reino de Dios y los misioneros estaban yendo de un lugar a otro y necesitaban un lugar donde llegaba, y este Gayo los recibía con amor, con solicitud, les preparaba un lugar donde podían estar reposando, cargando energías. Pero no solamente esto, mis amados hermanos, Gayo lo que hacía era ministrar la vida de estos hombres y mujeres. Les daba consejería, discipulado, sanidad, consolación, libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Cuando vemos el versículo 2, en el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, lo hace con dos perspectivas. Una perspectiva como el padre al hijo, con el corazón del padre al hijo, y le dice: ¿sabes qué, Gayo? Mi intención, mi anhelo, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. Y eso hace referencia a un padre amoroso, ¿verdad? Yo tengo a mi mamá, y quienes todavía tienen sus padres se darán cuenta que si tu padre y tu madre te aman, pues van a orar por ti y van a desear que te vaya bien, que que seas prosperado, que tengas un buen trabajo, que tu familia esté sanita, estén gozosos, estén felices, y entonces tengas una tranquilidad y una felicidad y un gozo natural. Eso viene del corazón, y aquí el apóstol Juan está mostrando eso. Sin embargo, hay otra parte después del deseo, de un buen deseo de su corazón, y la segunda parte es: prospera tu alma. Que tengas salud así como prospera tu alma. En este caso no es un buen deseo, es un aspecto de comparación. Acá lo que identificó Juan en la vida de Gayo no es que a Gayo se le tenía que sembrar el hecho de que tenía que prosperar su alma, sino y que tenía que desarrollar la prosperidad de su alma, sino que ya había sido sembrado, ya había desarrollado, y la prosperidad de su alma estaba en plena producción. Había sido plantado una semilla, había crecido la plantita, había ya florecido y estaba dando frutos, estaba prosperando. Amén. Padre Santo, en esta mañana, Dios, te ruego que tú hables a nuestro corazón. Señor, te ruego que en esta mañana abras nuestros oídos espirituales, para poder entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, para recibir con solicitud y con amor, Señor, lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, lo que tú has preparado para tu iglesia, Señor. Te rogamos que esta mañana, Dios, podamos entender y comprender la realidad de tu reino.
en función a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, la pregunta que me hacía es: mi hermano, ¿prospera tu alma? ¿Será que prospera tu alma? ¿Cómo podemos determinar si nuestra alma está prosperando o no? O no, algo está sucediendo con nuestra alma, se está atrofiando. ¿Será bueno que nuestra alma prospere? Entonces, para poder entender un poquito esto, necesitamos ver algunos conceptos. Lo que yo quiero llegar, el objetivo al que quiero llegar, el puerto al que quiero llegar, mis amados, esta mañana, es entender la diferencia y los límites entre un alma que prospera y un alma decadente. Porque si hay un alma que prospera, entonces tiene que haber lo opuesto a la prosperidad. ¿Y qué es lo opuesto a la prosperidad? La decadencia, ¿verdad? Si algo prospera, pues lo opuesto es que va a ir decayendo, hay una decadencia. En el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando estamos hablando de la palabra prosperado, en griego se dice eudostai. Significa tener éxito en el camino, que las cosas te salgan bien dentro de un contexto natural. Efectivamente, con lo que habíamos compartido, un padre a un hijo desea que le vaya bien. La misma palabra en la segunda parte, que tenga salud así como prospera tu alma, también viene del griego y tiene el mismo contexto, tiene el mismo significado: tener éxito en el camino, que las cosas te salgan bien. Sin embargo, esto es dentro de un contexto no visible, un contexto inmaterial, no es material. ¿Y por qué no es material? Porque está hablando del alma. En la primera parte está hablando de algo natural, que te vaya bien, que tengas un trabajo, que en el trabajo te paguen conforme a tu trabajo, que es más, que te aumenten el sueldo, que tus hijos estén sanos, que te alcance para terminar el mes, que pagues tus servicios, que duermas tranquilo sin deudas, una bendición sacerdotal, que seas bendito al entrar, al salir, que tú seas cabeza y no cola, que todas las cosas te vayan bien. Eso es un anhelo y eso es un deseo, y evidentemente es el corazón de un padre al hijo, y Dios tiene ese corazón hacia nosotros. Sin embargo, cuando habla de prosperar tu alma, está hablando de la parte interior del ser humano. Cuando habla del alma, está hablando del griego psique, que es la palabra que viene psicología, que significa la parte interior del ser humano. Entonces, el alma está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad. La pregunta es: ¿qué sucede con esos pensamientos, emociones y voluntad? ¿De dónde vienen lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos hacer? ¿Será que tiene un respaldo bíblico? Y sí, la verdad es que tiene un respaldo bíblico. Lo vamos a compartir en esta mañana un poquito rápido. Y dice: el alma y los pensamientos, en el punto número 1. Vamos a leer Salmo 139, versículo 14. Amén. Dice así, vamos a leer, ayúdenme por favor a leer. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. Qué salmo precioso. Esta mañana, ¿cuántos hemos alabado en esa actitud? Amén. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué te está diciendo este versículo? Que hay un conocimiento. No puedes decir que algo es maravilloso,
que son maravillosas y formidables las obras del Señor si no hay una conciencia, si no hay un pensamiento. Cuando tú estás caminando por la calle, y eso me pasó anoche cuando llegamos después de la lluvia, cayó un rayo cerca del barrio y hubo un apagón y todo el barrio se quedó en tinieblas, pero estaba la luz de la noche, ya había bajado un poco la lluvia y yo me quedé afuera con el auto de mi suegro prestado porque la puerta es a control remoto y como se apagó la luz no había control remoto y mi suegro estaba bien, gracias, él duerme a las 10 de la noche y no se levanta, y entonces llego y trato de abrir, pues no abría. Mi esposa se entró y me quedé por unos minutos solo en esa soledad. Pero cuando salgo, el clima estaba fresquito. La lluvia, la llovizna estaba cayendo suavemente. Y veo los árboles y veo el cielo y un atisbo de una luz que pasaba, un reflejo de la luz. Y me ponía a pensar en la grandeza de Dios, en esa soledad, en esa inmensidad. No volaba un mosquito, había una paz. No, yo me iba a quedar a dormir ahí, pero salió mi suegro porque estaba preocupado por la vagoneta, y entonces me abrió y entré otra vez en el afán, pero reconocí la grandeza, hermoso. Había conciencia. Mis amados, cuando estamos afanados en el qué hacer, en el día a día, cuando estamos afanados en las cosas de este mundo, a veces perdemos de vista la grandeza de nuestro Dios. Este tiempo he tenido la experiencia de ver nacer pollitos bebés con mi hija. ¡Qué experiencia más maravillosa! Ver esas criaturas romper el cascarón, sacar su cabeza, sus patitas y un pimpollito así hermoso. Maravillosas son tus obras. Aleluya. Pero estamos a veces tan afanados en nuestro día a día que vemos el huevo y lo queremos freír. No, un revueltito nomás, ya, pero qué cosas maravillosas tenemos. Y entonces, amados, cuando esos pensamientos alimentan nuestra alma, significa que hay conciencia. Amén. Vamos a seguir. Podríamos seguir hablando mucho más, pero quiero correr con esta parte. El punto 2, las emociones. El Salmo 42:11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El alma experimenta tristeza y angustia también. El Salmo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová. Entonces estamos hablando de que el alma expresa adoración, gratitud y gozo. Amén. Entonces, en el alma podemos ver y identificar que están las emociones. Pero también está la voluntad. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma. Cuando está hablando en Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, está expresando una decisión, una voluntad, una intención de hacer. Ya no es que estoy consciente de una existencia de algo, ya no es que conozco algo, ya no es que siento algo, sino que hay una decisión, hay algo que me propongo hacer, hay una voluntad. Amén. Y entonces en 1 Pedro 2:11 dice: los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos hablando de la decisión de la batalla que se libra en nuestra alma contra los deseos. Y uno decide dar paso a ello o no. Aleluya.
Entonces, ahí podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos 3 aspectos. El alma está constituida por pensamientos, emociones y voluntad. Y ahí están los versículos que respaldan esa realidad y esa verdad. Cuando hablamos de pensamientos, estamos hablando de reflexión, conocimiento, las emociones, gozo, tristeza, angustia, adoración, paz, preocupación, etc. Y la voluntad son las decisiones y los anhelos. Esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero entrar a ver el segundo punto, que son las emociones. Amén. Las emociones. Permítanme. Cuando estamos hablando de estos 3 aspectos del alma, el Señor me mostraba que era como un vehículo, como un automóvil. Cuando estamos con los pensamientos, es un área de conocimiento, de poder entender. Cuando uno quiere manejar un auto, normalmente no se sube sin antes saber qué significa el embriague, el freno y el acelerador, ¿verdad? Y tampoco se empieza a manejar sin entender lo que es cómo cambiar de marcha a primera, segunda, tercera, las velocidades, ¿verdad? Tampoco se sube sin entender un poquito acerca de los líquidos que tienen que tener sus líneas de seguridad, y poder entender el contexto y poder ejecutar y poder practicar el encendido. Yo me acuerdo que cuando mi hermano tuvo la oportunidad de tener un vehículo, era hermoso, lindo, pero era 0 kilómetros, y me permitió subir. Se fue a cambiar. Yo entré al auto y no sonaba nada. Y dije, este auto está apagado. Cuando agarro la llave y dice, ¡oh, Dios! Resulta que estaba encendido el auto y no me había dado cuenta, porque no conocía cómo sonaba el motor de ese auto. Y lo hice pues sonar. Y muchas esposas y muchos hijos destrozan el auto de sus padres, ¿no? Porque cuando empiezan a conducir, uno les enseña bien bonito, pero como no atienden mucho, empiezan a patalear y a hacer jaronear el auto. Y los pensamientos son así. Si uno no aprende bien algo, no asimila algo bien, correctamente, muy posiblemente vayas a causar algún desperfecto en lo que es el sistema del vehículo, en el motor, en el embriague. Si tú pisas el embriague de forma incorrecta, vas a hacer patinar el disco de embriague, y eso va a hacer que el disco se vaya quemando, y como se va quemando, pues vas a tener que cambiarlo porque se está arruinando. Los pensamientos, de la misma forma, si no son pensamientos que están que vienen correctos, que vienen de la esencia correcta, que es de parte de Dios, sino que hay algún metiche que te está metiendo otros pensamientos que dicen, no, vos metele nomás el embriague y partí como sea, y brum, 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 está metiendo, algo se te va a arruinar en el motor, algo se va a arruinar en tu corazón, algo va a salir mal. Y ahí están las emociones, ¿verdad? Las emociones. Ahí está el motor que tiene que funcionar. Y si no tienes un conocimiento correcto de las cosas, entonces puede que esté funcionando mal. Y la voluntad al final, la voluntad es cuando ya has encendido al final, como sea, has encendido el auto, como sea, está funcionando, porque tienes que avanzar. Y si has decidido avanzar sin haber aprendido bien, sin saber que estás maltratando tu auto, entonces lo que va a suceder, y sin haber conocido el contexto, lo que va a pasar muy probablemente es que te vayas a chocar, ¿verdad? Te vayas a sufrir un accidente, como lo que pasó conmigo. Me acuerdo, en La Paz, no tenía licencia y estaba conduciendo por la Sagárnaga. Es una calle que va bajando. Mi hermano me confió en su auto. Yo temblaba como hoja porque estaba en el embotellamiento. Y conducía. Se acercaba el vehículo delante.
Y yo me acercaba más y me acercaba más y me acercaba, y no había cuando pare el dichoso auto. Yo apretaba, y resulta que cuando uno está nervioso, los músculos se enduran. Yo apretaba con todas mis fuerzas el freno y no había cuando frene. Faltaban 5 centímetros, perdón. Y logré frenar. Apenas, y logré frenar. ¿Por qué? Porque había temor, algo estaba mal en mi corazón, pero había tomado la decisión de moverme ahí. Ya después lo choqué de otra forma al auto de mi hermano, pero eso es otro tema para otra prédica, ¿no? Así que, bueno, en síntesis, mi hermano ha sufrido mucho con sus autos. Ya. Ok, sigamos, mis amados. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo es que no prospere el alma? ¿Cómo podemos ver que nuestra alma está en decadencia? Bueno, la verdad es que hay una iglesia demasiado emocional. A veces hay cristianos muy emocionales. Lo emocional, cuando lo emocional se vuelve un estilo de vida, eso es muy peligroso. En Génesis 25:31, ahí podemos ver la historia de Esaú y Jacob, y podemos ver cómo el hambre de Esaú, después de una jornada de trabajo, necesitaba ser saciada a través de emociones, y era una necesidad natural. Él necesitaba una respuesta a su necesidad inmediatamente, y entonces la emoción se le convirtió en el timón de su vida. Cuando él estaba de hambre, era como de esas personas que llega a las 12 del mediodía y sí o sí quiere tener su comida y no está. Entonces su estómago empieza a exigirle, su cuerpo, su alma empieza la sensación de la emoción de Esaú era: tengo hambre, quiero comer, necesito una solución inmediata. Y entonces esa emoción se convirtió en el timón de su vida, y él cambió lo eterno por lo natural. Ahí fue que perdió la primogenitura. La emoción es una respuesta interna inmediata provocada por una necesidad natural, un estímulo o un deseo. En ese caso, el alma no prospera, sino sufre un proceso de decadencia. Mi amado hermano, si tú estás caminando y tu vida está girando a través de lo que son las emociones, entonces cuando llueva te vas a poner triste. Cuando salga el sol vas a estar feliz. Cuando tu guagua te haga renegar, vas a estar enojada. Cuando tu esposo no te haga renegar, vas a estar enojada. Cuando tu esposa no te traiga tu platito con la comidita, no te sirva como Dios pagano con la comida quemada, entonces pues te vas a enojar, vas a estar renegando. Cuando tu esposa arruine tu auto, pues vas a estar enojado. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a determinar tu forma de actuar. El ser emocional no mide consecuencias, solo busca el alivio inmediato. Claro, obviamente cuando estamos emocionados y vivimos una realidad emocional y no medimos consecuencias, simplemente hablamos lo que pensamos. Ni siquiera hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que pensamos. Y entonces estoy enojado y hablo porque estoy enojado. Estoy feliz y río. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en la iglesia y estamos moviéndonos en ese plan de emociones? A veces estamos adorando al Señor, la alabanza hermosa, la presencia de Dios va, y nosotros alabamos al Señor, lloramos y nos rendimos y estamos emocionalmente enfocados en la presencia de Dios. Pero termina la alabanza, termina la reunión y hay que cocinar, hay que ir a comer, hay que buscarle el restaurante, hay que cuidar a la guagua, que la guagua no ha hecho su tarea, que algo se ha pasado, que la llanta se ha pinchado, que vuelve a llover, etcétera, etcétera. Y entonces yo empiezo
a moverme en función a las emociones y empiezo a renegar y empiezo a protestar y empiezo a hacer las cosas a tomar las cosas desde un modo emocional, y no he sufrido transformación alguna. No he sufrido ningún cambio en mi vida. La iglesia no ha impactado mi corazón. La presencia de Dios no ha llegado. ¿Por qué? Porque no he estado con la conciencia de ir más allá de las emociones. No he aprendido a vivir más allá de las emociones, sino estoy caminando en un cristianismo emocional. Muchos buscan ser sanados, pero no buscan a Dios que sana. Eso es una emoción movida por la necesidad física, almática o mental. Cuando buscamos a Dios, muchas veces no buscamos al Dios que me da la vida, sino necesitamos que el Dios que da la vida me dé vida a mí, para que yo siga viviendo en mis emociones y haga lo que quiero, para que mi objetivo de vida sea lograr mis objetivos, ser una persona próspera. Como decía un chiste de un hijo, le pregunta el reportero: ¿tú qué quieres ser de grande? Y el niño dice: millonario como mi papá. Y el reportero le pregunta: ¿y tu papá es millonario? No, él también quiere ser millonario. Entonces, y así nos movemos en emociones, y pasan las emociones, y no buscamos al Dios que sana, buscamos nuestra sanidad, buscamos prosperidad, no al Señor que prospera. Buscamos nuestro bien, no al Señor que nos da el bien. Amén. Entonces, una emoción desmedida no mide consecuencias. Podemos ver a un Dios protector, a un Dios que con su brazo fuerte libra al pueblo de Israel de la esclavitud, los lleva y hace cruzar el Mar Rojo, abre el mar en dos para que el pueblo cruce por tierra seca, y los lleva al desierto para que estén 40 días en el desierto y luego disfruten de la tierra prometida. Sin embargo, el corazón de Israel era un corazón duro, movido por las emociones, movido por su alma, y cuando se presenta la primera prueba y tienen hambre, y ¿por qué, Moisés, nos sacaste de aquí de Egipto? ¿Para qué nos has librado de Egipto? Cuando allá se comía rico, todo el tiempo comíamos churrasco, y aquí no tenemos ni un charque para comer. Y Dios escucha. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba buscando una solución emocional a su necesidad inmediata, natural. Y Dios es bueno, misericordioso. Ok, estás haciendo berrinche. No está bien que hagas berrinche, pero voy a concederte porque eres mi hijo. Te he adoptado como mi nación santa, y así que te voy a dar codornices. Toma las codornices. Y le manda las codornices al pueblo de Israel, y se sacian, y comen y se llenan. Y lo siguiente es: ya he comido, ya me he saciado, ahora tengo sed. Moisés, ¿por qué nos sacas de Egipto? Allá por lo menos podíamos tomar agüita del río Nilo, de las cisternas, de los pozos. Habían pozos excavados, podíamos sacar nuestra agüita. Pero aquí en el desierto no hay nada, nos vamos a morir de sed. Cuando andamos en una vida emocional, mis amados, perdemos la esencia del propósito de Dios en tu vida. No permitimos que nuestro corazón visualice el propósito de Dios en tu vida. La pregunta es: ¿usted evalúa la consecuencia de sus palabras? ¿Cuál fue el resultado del corazón duro de Israel? No entró a la tierra prometida. La generación pereció. La pregunta es: ¿tienes conciencia de la consecuencia de tus palabras? En tu familia, en tu matrimonio, con tus hermanos, hermanas, con tus hijos, con tus hijas. Cuando les hablas duramente,
Cuando sube tu enojo y sale palabras de ti, ¿evalúas la consecuencia? Pero esto es fácil, ¿cómo no vas a hacer? ¿Cómo no vas a poder hacer? Esto es rapidísimo. Claro, tú estás expresando tu actitud de una forma equivocada, pero evalúas tu forma de hacer las cosas, tus decisiones, las cosas que haces. A veces uno hace cosas locas, vives el momento sin pensar en el mañana. A veces tienes deseos y tienes vicios. ¿Y eres consciente de las consecuencias? Vivir en la emoción del alma es experimentar un proceso de decadencia. Y lastimosamente, mis amados hermanos, el gol de Satanás es que es que haya una vida emocional dirigida por la necesidad y una satisfacción caprichosa. Ese es el gol de Satanás. Y te puede distraer con que tú puedas dar solución a tu necesidad a través de una satisfacción caprichosa y aprendas a moverte en lo espiritual en esa área. Satanás está ganando. ¿Por qué? Porque empiezas a utilizar principios bíblicos para realidades espirituales que dan resultado. ¿Por qué? Porque hay principios bíblicos que funcionan como las leyes, que son leyes espirituales. Todo lo que sube tiene que bajar. Y entonces nosotros como cristianos, a través de la palabra de Dios, vamos viendo principios que son leyes espirituales, que las adecuamos a nuestro deseo y a nuestra necesidad natural muchas veces, para ser esos hijos caprichosos que queremos una satisfacción inmediata. De repente se presenta una enfermedad, pero el Señor no te ha dicho nada. Dios no te ha hablado. Dios no te ha dado la autoridad ni la orden de poder hacer algo respecto a esa enfermedad. De repente no es es una enfermedad que tiene un propósito, pero no va a ser sano inmediatamente, como el paralítico en la fuente de Betesda. 40 años, si no me equivoco, este hombre estaba paralítico. ¿Por qué? Tenía un propósito. Nadie podía haberlo sanado, nadie podía haber orado por él, a menos que Jesucristo, el Mesías, haya ido y le haya dicho: levántate. ¿Por qué será el propósito de esa enfermedad? Para la gloria de Dios. Y entonces de repente te pones a pasar una crisis o un tiempo de un proceso, porque es dentro del proceso eterno de la soberanía de Dios, y Dios tiene un plan. Pero no quieres pasar ese plan, no quieres pasar por el horno de fuego. Y como no quieres pasar por el horno de fuego, entonces le dices: yo declaro, y yo exijo, Señor, yo soy tu hijo, y como yo soy tu hijo, entonces en este momento, ahora mismo, soy sano, en el nombre de Jesús. Y bueno, si has aprendido a utilizar las leyes espirituales de una forma caprichosa, Dios puede permitir que eso suceda. Es muy peligroso, sí, porque si sucede, tu corazón empieza a pensar: entonces yo puedo hacer esto y puede pasar lo que yo diga y yo lo ordene. Pero ten cuidado, ya no estás guiando tu corazón en obediencia al Señor. Estás haciendo las cosas espirituales a través de tu propio corazón y de tus propias emociones, que eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, el gol de Satanás es que un hijo de Dios no dependa del Espíritu Santo para tomar sus decisiones. El gol de Satanás es que seas movido por tus emociones y cubras tus necesidades inmediatas y no te enfoques en el propósito eterno de Dios. ¿Cómo podemos entender a un Pedro? ¿Cómo podemos entender a un Pedro sin un centavo en el bolsillo, caminando feliz, gozoso, chocho de la vida?
Y entrando al templo, y ahí el paralítico: una monedita, jefe. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Oh, las circunstancias naturales de Pedro no eran movidas por lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos, cuando no tienen una moneda en su bolsillo, entran en crisis y en preocupación y no entienden su propósito en el reino de Dios? Y entonces estábamos preocupados: tengo que ir a trabajar, tengo que conseguir un trabajo mañana. Si no trabajo, no como. ¿Qué voy a hacer? Dios, ya. Y empieza uno a revisar y buscar y se desespera. Y cuando tienes que adorar, cuando tienes que alabar, cuando tienes que rendir tu corazón delante de Dios, cuando puedes aprovechar los tiempos de alabanza y adoración en la iglesia para derramarte delante del Señor, tu mente y tu corazón está: tengo que conseguir mi sustento para mañana. Y entonces el diablo te logra distraer del propósito eterno, porque podrías estar siendo utilizado como una herramienta de Dios para orar, para sanar. Ayer el pastor Alejandro nos hablaba de eso, ¿verdad? Van a tener aflicciones, pero eso va a producir un peso de gloria, un peso fabuloso de gloria. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es que un alma va en decadencia? Porque está guiada por sus emociones. Pero la promesa y la palabra de ayer era hermosa, porque decía: ok, la iglesia, roca fiel, y la iglesia que entienda que tiene que llegar a un nivel de conocimiento mayor, no va a ser movida por sus emociones, no va a caminar en sus emociones, va a caminar más allá de sus emociones. Y cuando caminas más allá de tus emociones, mi amado hermano, hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Porque allá, cuando tú caminas más allá de tus emociones, entonces tu alma empieza a prosperar. No significa que porque todo te está yendo bien es que tu alma está prosperando. Ojo, no es que todas las cosas que estás, los objetivos que estás teniendo hacen que prospere tu alma. No, es muy posible que seas una persona miserable, una persona que está sufriendo la decadencia en el alma. Pero cuando uno prospera, su situación natural no tiene nada que ver con su situación espiritual. Lo glorioso es que cuando coincide lo natural con lo espiritual y tienes toda una bendición, hay tiempos hermosos de refrigerio, mesa donde tú puedes pastear y recibir el refrigerio del Señor. Pero quiero compartir esta mañana algunos aspectos para finalizar rápido de esto: ¿cómo prospera el alma? El primer punto es la determinación en el temor de Dios. Cuando un alma prospera en el temor de Dios, entonces la frontera entre un proceso de decadencia y el alma sea próspera, inicia con una determinación en el temor de Dios. Está el ejemplo de Daniel y José, cuando Daniel propuso en su corazón no ser contaminado con la ración del rey, y José propone en su corazón ser fiel a Dios y no caer en las redes de las mujeres. Entonces, cuando tú tienes una determinación en el temor de Dios, esa determinación pone límites a la emoción. La emoción siempre va a querer ser libre. Satanás desea robar, matar y destruir la determinación en el temor de Dios por medio de las tentaciones desde el campo natural y emocional de los pensamientos. Claro, obviamente, mis amados hermanos, hay una determinación que viene, que es la determinación, en el poder, en el temor de Dios, y hay otra determinación que viene a través de tu alma y de tus emociones. Ahí vienen las heridas. Ahí vienen los odios, la venganza. Claro. Cuando alguien sufre algún daño emocional, lo que determina en su corazón sin temor de Dios produce venganza.
Pero estamos hablando de la determinación en el temor de Dios. Si tu alma no es próspera, ¿cómo puedes ser más que vencedor? Necesitas una determinación en el temor de Dios. El segundo punto es la fe. La fe es el resultado de un caminar bajo la determinación en el temor de Dios, porque es la experimentación de la fe. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe necesita acción ante la escasez o abundancia. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona dispone en su corazón, propone en su corazón a través del Espíritu Santo tener temor de Dios y poder amarlo y seguirle y rendir su vida, entonces el timón de su corazón ya no es su alma ni sus sentimientos. El timón de su corazón es el Señor Jesucristo. Y obviamente, al ser el timón de tu corazón el Señor Jesucristo, vas a producir en tu corazón el poder andar en fe. Porque vas a creer lo que no se ve, vas a tener seguridad de lo que viene, porque es una promesa. Porque lo que no se ve en vista lo puedes creer en el Espíritu y tienes una seguridad. Por eso, mis amados hermanos, en la palabra de Dios podemos ver a tantos hijos de Dios pasando por circunstancias duras, por circunstancias difíciles, por el calabozo. Pablo y Silas en el calabozo, en el fondo del calabozo, adorando y alabando. A veces estamos en la alabanza y solo necesitamos que alguien nos empuje para salir de la presencia de Dios y andar en nuestras emociones. A Pablo y a Silas los habían chicoteado, les habían dado palo y los habían puesto en el cepo, en lo más profundo, y ahí los dos alabando y adorando al Señor. Qué hermosa situación, porque ellos no andaban por vista, andaban por fe, porque habían determinado en su corazón el temor de Dios en sus vidas. Amén. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. El punto 3 y 4 dice Hebreos, la paz y la santidad. En Hebreos 12:14: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es la negación constante al pecado, al deleite y al deseo del alma. Derrotar una emoción por medio de la determinación en el temor de Dios y la fe. Es la capacidad de decir no por medio del Espíritu Santo. Amén. En conclusión, mis amados hermanos, la evidencia de un alma próspera se determina por el temor de Dios, la determinación en el temor de Dios, por la fe, la paz y la santidad. Cuando te has enamorado del Señor y has experimentado la presencia cautivante de su voz en tu corazón, que te ha dicho: te amo, te perdono y no peques más, entonces hay algo en tu corazón que puede determinar amarlo, servirlo y seguirle. Y entonces eso produce una seguridad en tu vida de que no estás caminando en las cosas que se ven, sino que tu corazón tiene que proyectarse en las cosas que no se ven. Y entonces vas a empezar a hacer riquezas y tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo, ¿cómo se miden? ¿Cómo se miden esos tesoros en el cielo? 2 Corintios 4:17: pues esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. ¿Quiénes quieren tener ese peso de gloria? Amén. ¿Qué tan pesado es ese peso de gloria? Es tan pesado como el oro, como la plata, como el bronce. Es tan pesado como la obra que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
en tu vida. Ese peso de gloria es tan pesado como cuando tú determinas que Dios sea el centro de tu vida. Y hay un peso de gloria que te permite andar en las cosas que no ves y que te permite proyectarte en lo eterno. Si estás pasando, es evidente, pasamos por dificultades, pasamos por aflicciones. Hay días en los que mi esposa no me soporta porque le hago renegar. Las esposas me darán la razón, ¿no? Amén, amén. Pero cuando a través de la determinación del corazón de amar a Dios por sobre todas las cosas, viene la fe, viene la paz y viene la santidad, entonces le podemos poner límite a esas emociones. Límite a esas emociones. Y le decimos: de aquí no pasas. Me está yendo mal. No tengo un centavo. Tal vez no tengo para mañana, pero de aquí no pasas. Yo alabo a mi Dios y le sirvo a Él. Aleluya, amén. Cuando la viuda estaba pasando para dar su ofrenda, ¿cómo creen que dio la viuda su ofrenda? Con alegría, con gozo. Pero ¿qué puede producir gozo en medio de la muerte de tu esposo, cuando en ese tiempo culturalmente la muerte de tu esposo significaba estar en el peor estrato social de la sociedad, estar en la quiebra, en la ruina total? No había sustento para la viuda, no había estrato social para la viuda. La viuda estaba en una calidad de orfandad en lo natural. Pero ¿qué hizo la viuda? Se agarró y le puso límite a sus emociones. Límite. Sus sentimientos, sus emociones deberían decir: estoy quebrada, estoy arruinada, he perdido a mi marido, no puedo ganar ni un peso. Es más, mi monedita aquí me va a servir para pasar el día de hoy y mañana tirarme a morir. Y entonces Dios, ¿quieres que ofrende esta mi monedita? Cuando estoy pasando y sufriendo por todo esto, ¿qué hago? Pero la viuda no. Ella tenía la seguridad, le puso límites, porque había algo más grande que lo natural. Ella estaba amando al Señor con su corazón y decía: Señor, tal vez no tenga, no me importa, tal vez me muera mañana. Qué lindo, para mí el morir es Cristo. Aleluya, el vivir es Cristo, perdón. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, Señor, si me muero, pues me voy contigo. Gracias, Señor, porque te lo has recogido a mi esposo. Tal vez no tenga que alimentarme, pero debe estar un poco gordita. Voy a estar un poco delgada, voy a adelgazar, pero no me puedo perder la bendición de demostrar que te amo con todo el corazón, con la última célula, con la última fuerza de mi vida. Te amo y yo voy a poner esta representación, porque tal vez no valga nada en lo natural, pero es mi vida y mi corazón que está delante de ti. Puso. Cuando los ricos estaban poniendo de lo que les sobraba, y Jesús vio, y no vio a la viuda, vio el corazón hermoso de esa viuda, porque no se movía en sus emociones, se movió en el Espíritu. Esta mañana yo te animo a que des ese paso más y te muevas más allá de las emociones. Amén. Aleluya. Te doy gracias, Señor Padre Santo.